One Piece es una obra muy colorida, amistosa con los espectadores y que mucha gente, a causa de verlo desde afuera, es catalogada rápidamente como un manga que nadie pensaría que tiene alguna conexión con lo siniestro o peligroso. Y sí, hace mucho tiempo he recorrido los rincones supuestamente oscuros de la comunidad del anime, en busca de algún iceberg de One Piece que realmente se sumerja en lo profundo del abismo, y para mi no sorpresa, me he dado cuenta que todos traen lo mismo: teorías oscuras y edgy para llamar la atención fácilmente, creepypastas e historias que, la verdad, dan más vergüenza ajena que terror que se pretende comunicar. Lo que veremos hoy es todo menos eso. Por primera vez en el canal me estoy arriesgando a hacer un video tocando temas tan violentos y tabú que 1. YouTube me va a demonetizar el video, o 2. Directamente lo eliminarán y tendré que resubirlo con algunas ediciones. Por los temas que estamos a punto de tocar, es muy probable que YouTube le haga shadow ban a este video, es decir, que no lo muestre a la gente y no lo ayude a ser mostrado en la página principal de YouTube. Por esa razón, si le das un me gusta al video, ayudarás que toda esta información y trabajo no sea ocultada por el algoritmo y que todos puedan disfrutar de este contenido, no siendo censurada por YouTube. Hoy visitaremos un iceberg diferente, no uno hecho de teorías o de creepypastas baratos para llamar la atención con violencia o shock barato, sino que veremos casos de terror e incomodidad real, porque hablaremos de la vida real. Debido a eso, puede que la información que discutiremos más adelante pueda incomodar a cierta gente, y es por eso que les pido discreción y que continúen bajo su propio criterio, porque lo que veremos hoy no es un juego. Mi intención principal era no tocar temas de ficción ni hablar de teorías en ningún momento, pero viendo que hay algunos casos especiales, creé una sección en este iceberg en donde discutiremos asuntos que no van ligados directamente a la vida real. Sin embargo, la mayoría del video será directamente sobre eventos, situaciones o peligros que no sucedieron en un mundo de fantasía como el de One Piece, sino que en el mismo que vivimos tú y yo. Luego de explicar las reglas y dar las correspondientes advertencias, comencemos con el iceberg real de eventos perturbadores de One Piece. Nivel 1. Cosas extrañas. Esta tier es muy suave. Acá solo veremos eventos que llegan a ser curiosidades, pero que por alguna razón decidí dejar en el iceberg porque merecen una explicación. Acá veremos eventos oscuros que se crearon a causa de una desinformación general de parte de la comunidad y que necesitan una aclaración. Así que comencemos con el primero. Eiichiro Oda contó el final de One Piece. Una de las leyendas urbanas más famosas de la comunidad de este manga, y la que quizás llevas escuchando durante más de 10 años a través de internet, es aquella que cuenta que el autor de la obra nunca le ha contado el final de One Piece a nadie en el mundo. Nunca, a absolutamente nadie, a excepción de una sola persona, un niño con una enfermedad terminal, un muchacho japonés llamado Hinata Fujinami. Este chico, a través de la fundación Make-A-Wish, la cual se encarga de cumplirle un deseo en vida a niños con nula posibilidad de continuar con vida debido a padecer de enfermedades terminales, pidió como deseo final el conocer a Eiichiro Oda y que éste le cuente el final de One Piece como último favor antes de partir. Pronto llegaría el momento de este niño, y no quería irse de este mundo sin conocer el final de su obra favorita, la cual leyó desde sus comienzos. Oda, siguiendo los deseos de este muchacho, le contó el final de la historia confiando en la promesa de nunca, por ningún motivo, contarle a alguien sobre este. Hinata Fujinami, quien días después dejó este mundo, se fue cumpliendo su promesa al 100%, no contándole a absolutamente nadie el final de One Piece y llevando ese secreto consigo al más allá, siendo así la única persona en la historia, aparte del mismísimo Eiichiro Oda, que llegó a conocer el final de One Piece. Sí, lo sé, suena muy dramático y todo, pero como se imaginarán, esto es total y categóricamente falso. Esto nunca pasó, y hay muchas razones que lo prueban. Primero que todo y más importante, no hay registro alguno oficial de que la historia de este niño exista. No hay entrevistas, reportajes ni fuentes oficiales que lo avalen. Segundo, el nombre de este niño no existe en Japón. Hinata no es un nombre real y es imposible que exista el carácter T de Hinata en el
alfabeto japonés ni en ninguno de los que tiene este idioma, siendo lo más cercano el sonido chi, lo cual no es el caso de este supuesto niño. Tercero, sobre él siendo la única persona que conoce el final de One Piece, también es una mentira. Oda suele contar el final de la historia y discutirlo con sus editores, quienes deben ayudarlo a llevar la trama y hacerla avanzar de manera fluida y coherente con el horizonte en el final. Estos editores tampoco han traicionado a nadie. Cuarto, el autor no aceptaría contar el final de One Piece a un niño que literalmente a los 5 minutos puede romper su promesa, así arruinándole la vida al autor y de paso destruyendo una industria mundial de cientos de millones de dólares. Ah, sí, y un trabajador del equipo de One Piece en Shueisha lo desmintió en Twitter hace algunos años. En resumen, esta historia es una completa falsedad, juega con un tema delicado como las enfermedades terminales y no debería ser repetida por ti, ni por las decenas de páginas que sin vergüenza alguna continúan esparciendo y engañando a la gente con su desinformación. Sanji estuvo a punto de llamarse Naruto. Como muchos saben, hace mucho tiempo está corriendo el rumor de que Sanji, el cocinero de nuestro barco, se llamaría originalmente como el protagonista de un manga que fue durante muchos años el rival de One Piece en la revista y que causó gran furor en Occidente debido al tema principal de la obra, ninjas. Naruto es el nombre que reciben las verduritas con ese tierno patrón de espiral que vemos en algunos ramen, y debido a la ceja de Sanji, que también es una espiral, tiene sentido que Oda lo haya querido llamar así al comienzo. Cuando escuché este rumor, lo pensé de inmediato. Esto es imposible. Sanji debutó en el manga de One Piece en el año 1998. Por su parte, Naruto no comenzó su publicación, sino hasta finales del siguiente año, 1999. Sí, lo sé, esto suena tajante y definitivo, y es básicamente imposible que Oda haya evitado ponerle Naruto a un personaje por respeto a un manga que aún no existía. Este punto lo iba a dejar hasta acá, hasta que me di cuenta que, en efecto, hay un giro argumental, pues esta historia es real. No solo Naruto era un nombre que Masashi Kishimoto ya estaba preparando para ser publicado desde ese entonces en la revista, sino que literalmente ya lo había hecho antes, y fue en el mismo año en que One Piece se publicó por primera vez, 1997. Resulta que a la par de Oda debutando en la revista, Kishimoto había enviado su one shot, es decir, un capítulo único que contenía el piloto de su manga sobre ninjas. La historia era algo diferente, los personajes variaban con la versión final, pero lo más importante es que el ninja rubio y su característica personalidad estaban ahí, y lo más importante de todo, su nombre era Naruto. Porque sí, esta historia es real, pues Oda, sabiendo que dicha historia había sido aprobada por la Jump y que tarde o temprano Naruto comenzaría su publicación basado en el one shot del año antepasado, evitó darle ese nombre a Sanji por respeto a aquel mangaka que pronto, en su misma revista, publicaría su propia historia. Y sí, esto deja de lado el Oda lo tenía todo planeado, pues si le ponía Naruto a Sanji, el juego de números con sus hermanos del Germa no pudo haber existido. Bueno, a eso a menos que en vez de asignarles números les hubiese puesto nombres con ingredientes que componen el ramen, pero eso es cuento para otro día. Oda sabe acerca del ecchi. Este puesto es una curiosidad, que si bien no es realmente larga, definitivamente entra dentro de lo que se caracteriza como perturbador. Sin embargo, comparado con lo de más abajo, esto es solo un juego de niños, y es que ser el autor de un manga famoso a nivel mundial tiene ventajas y desventajas, y una de las situaciones algo incómodas que Oda ha encontrado es el ecchi de su propia obra. Por estadística, es imposible que nunca nadie le haya enviado una ilustración de los personajes de One Piece algo subido de tono, ecchi o quizás hasta pasándose de la raya al autor, ya que Oda recibe cientos de dibujos al mes y los chequea personalmente. Pero quizás la anécdota más interesante de este caso es que en el año 2010, en el mes de abril, a Oda le comunicaron sobre un nuevo producto de One Piece que llegaría a los estantes de las tiendas, más específicamente mousepads, grandes
grande fue su sorpresa cuando comenzó la preventa de los mismos y se dio cuenta que no eran mousepads normales, sino que eran del tipo que, en la parte del relieve y donde se apoya la muñeca del usuario, estarían los suaves senos de varios personajes femeninos de la obra. El autor no se veía demasiado familiarizado con el proyecto y explicó que no sabía que terminarían siendo así. Sin embargo, la cantidad de órdenes fue tan alta, tanta gente quería comprarlos, que no pudo hacer más que agradecer debido a la gran cantidad de personas que prácticamente se estaban peleando los puestos para tener su propio mousepad erótico y apoyar sus muñecas sobre los pechos de su waifu favorita. Lo realmente oscuro de acá es que, incluso si Oda no hubiese querido que este producto sea así o salga a la venta, One Piece es una industria que sostiene la economía de cientos de familias y parte del país, y según se me ha informado, debido a eso Oda muchas veces debe verse obligado a apoyar productos que pueden no ser de su agrado, pero si eso mantiene a flote una marca de la que dependen miles de personas y sus familias, no puede hacer más que publicidad, incluso cuando en el fondo no quiere hacerlo, mintiéndole a su audiencia, pero con buenas intenciones. One Piece Bolivia. Vale, esta es una historia que quizás ya han escuchado antes de mí, pero acá me siento con el tiempo para explicarla bien y no en una ventana de 60 segundos. La historia dice así: el 8 de octubre del año 2022 se estrenó One Piece en Bolivia. Sí, Bolivia, ese lugar que está arriba al costado de mi país. La serie fue estrenada en el canal Red 1. De primeras, muchos dirán, bueno, One Piece estrenándose en Latinoamérica, nada nuevo, ¿verdad? Digo, la versión de 4Kids, el redoblaje y muchas más versiones ya habían estrenado en varios países para entonces. Entonces, ¿qué hace tan especial la versión de One Piece en Bolivia? ¿Qué le falta? No, no es eso que piensas. Pues resulta que la versión boliviana de One Piece, en su primer capítulo, fue estrenado con el opening We Are. Nuevamente dirás, ¿qué tiene eso de malo? We Are es el primer opening de One Piece. Sí, bueno, a lo que me refiero es que el primer capítulo contó con la versión especial del capítulo 1000 de We Are. Esto implica que desde el primer episodio, todos los espectadores bolivianos que querían ver la serie por primera vez, se spoilearon a absolutamente todos los personajes que se unirían a la tripulación más adelante, incluyendo sus diseños post-timeskip, sus cicatrices, poderes que obtendrían cientos de capítulos después e incluso a otros personajes como Yamato, a quien le faltaban 1000 capítulos para aparecer, así como también te mostraba a Kaido en su forma dragón, cuando en el capítulo que iban a ver esa tarde, Luffy enviaba a volar a una mujer gorda. Vaya decepción ha de haber sido la serie para ellos, que cuando vieron que no se trataba de lo que venía en el opening, se pusieron tristes. Y claro, sin esa calidad de animación tan genial. Aguanten que esto se pone peor. No contentos con usar un opening que no corresponde, en Bolivia usaron una versión modificada por un fan, una versión editada y puesto a través de un software de edición de video, lo cual lo corre a 60 frames por segundo en vez de los 24 nativos de esos tiempos, haciendo que muchos dibujos del opening se deformen y se vea inconsistentemente mal. Literalmente un canal de televisión multimillonario con todo el descaro del mundo descargó un opening de YouTube y lo pegó al archivo sin vergüenza alguna. Y si quieren sumergirse en el dolor real, la música de fondo ni siquiera es la versión que corresponde, sino que es una versión doblada al español en un doblaje que, si bien es profesional, corresponde a uno anterior, el de 4Kids, que dejó mucho que desear y que estaba obsoleto hace ya 14 años. Por lo tanto, el opening de One Piece en Bolivia venía con efectos de sonido de golpes que estaban en dicha versión, pero que al ser puestos sobre la versión del 1000, quedaron en la pista de audio, haciendo que en momentos nada que ver se escuchen sonidos caricaturescos que no pertenecen y no calzan con el video. Ay, pobres espectadores nuevos de Bolivia, no solo se llevaron toda la serie spoileada antes de siquiera comenzarla, sino que aparte, el trabajo fue mediocre e incoherente. Sí, el estreno de One Piece en Bolivia fue un desastre, y definitivamente merecía un puesto, aunque sea superficial, en este iceberg. Sanji es Eiichiro Oda.
A ver, entiendo que el título de este puesto es muy extraño y que incluso luego de explicarlo seguirá siendo el caso, pero solo por si no sabían, los autores de manga de vez en cuando realizan viajes a localidades las cuales usarán de inspiración para sus manga. Claro, cuando un mangaka famoso lo hace, grandes equipos muchas veces los acompañan para asegurar que todo salga bien y los ayuden a moverse en dicho destino. Pero cuando un mangaka principiante lo hace, no tienes los medios para hacerlo. Es por eso que para inspirarse en la creación del personaje de Sanji, Eiichiro Oda se usó a sí mismo como inspiración. Sí, como lo oyen. El autor durante su adolescencia fue un mesero en un restaurante justo como Sanji. En dicho lugar fue donde ganó la experiencia, aprendió cómo funciona una cocina y aprendió acerca de las frustraciones de atender a clientes desagradables para retratarlo en One Piece. Lo más interesante es que el restaurante en cuestión era llamado Baratie. Sí, casi el mismo nombre que el restaurante que él mismo más tarde terminaría creando en su obra. Baratie. Algunos autores se inspiran de sus familias y de gente conocida para crear personajes, pero a la hora de crear a Sanji, Oda se inspiró en sí mismo. El suicidio de Kuina. Ok, sé que acabamos de dar un gran salto, pero como la primera capa del iceberg es bastante superficial y solo cubre cosas algo suaves, quise terminar con algo fuerte y que nos prepare para lo que viene más adelante, así que por favor ponga mucha atención a lo siguiente. Kuina, en One Piece, es una muchacha muy fuerte, hábil con la espada y con una determinación que incluso en los peores momentos demostraba que podía seguir adelante oponiéndose a los obstáculos sociales o de su familia. Como bien sabemos, esta chica de un momento a otro perdió la vida. ¿Cómo? Cayendo por unas escaleras. De entrada todos dirán, ¿qué sentido tiene que una hábil espadachín, además acróbata por defecto, pueda fallecer de esa manera? Bueno, la ironía y la frustración de no aceptar la respuesta literal de parte del autor hizo que mucha gente en el fandom comience a notar que algo extraño sucedía, y de esa manera, desde mediados de la década del 2010, un gran golpe arremetió contra la comunidad. En Japón, caerse de la escalera es una frase que se usa para censurar el hecho de que alguien se quitó la vida. Esto, considerando la historia de Kuina, tomó a todos los fans por sorpresa. De repente, todas las dudas de los fans comenzaban a tener sentido. Era obvio que Kuina, ante la frustración de tener un padre que le decía que jamás sería una buena espadachín por ser una mujer, tomó la decisión de acabar con el dolor ella misma. Pero como la historia sería muy oscura si se hablara de este tema, se censuró usando una frase que todo japonés, al leerla, sabría de inmediato que se trataba de un suicidio. En Occidente, sin embargo, esta información llegaría casi 20 años más tarde, pero cuando llegó el momento, todo el mundo comenzó a darse cuenta que One Piece, desde el inicio, fue mucho más oscuro de lo que pensaban. Bueno, eso diría si este mito fuese real, ya que la única razón por la cual este puesto está tan arriba en el iceberg y no más abajo, es porque a pesar de tocar un tema muy sensible y oscuro como este, en realidad es falso. En Japón, jamás ha existido la expresión caerse por las escaleras. Esto es algo que he comprobado hablando con gente que ha vivido en el país y leyendo a japoneses que desmienten este mito. Uno de los lectores del País del Sol Naciente explicó, esa expresión no existe. El mensaje del señor Oda era para comunicar que a pesar de ser una persona importante para Zoro, Kuina llega para enseñarle que la vida se puede perder en un abrir y cerrar de ojos, y para hacerlo sentir la frustración de que una persona que él no pudo vencer jamás con su orgullosa fuerza, falleció de una manera tan anónima y simple. Básicamente, el dolor de Zoro recae en un ¿cómo es posible que una persona que yo idolatro tanto pueda fallecer por una razón tan ridícula? Por lo que no, en Japón esta expresión no existe. Ningún lector japonés jamás pensó eso, y justo como algunos de los entrevistados respondieron, lo que sucedió en el manga de One Piece es literalmente lo que se narra. Kuina cayó de las escaleras. Sin embargo, y para terminar esta entrada, quisiera decir que irónicamente, en películas policiales antiguas, caer por las escaleras era una expresión que sí existía y se usaba justamente para esconder crueldad policial y la mala praxis.
Oda en su juventud solía ver muchas películas extranjeras, por lo tanto no es 100% imposible que incluso él sepa acerca de esta frase o la haya escuchado siendo usada en obras policiales, por lo que ese es el único punto a favor de esta teoría y solo es una suposición. Sin embargo, como dijimos, esta frase es algo que no existe ni se usa en Japón, país donde se publica el manga y de donde Oda pensó que su obra nunca saldría, y que si nadie jamás pensó en ella escondiendo una verdad más oscura hasta que en Occidente empezaron con este mito, es porque Kuina en efecto solo cayó de las escaleras. Nivel 2. Zona peligrosa. En el segundo nivel de este iceberg, comenzaremos a hablar de cosas más delicadas y que ponen o pusieron en riesgo a alguien real. En otras palabras, desde acá en adelante hablaremos de cómo gente en la vida real se ha metido en problemas a causa de One Piece. Japón odia a Oda. Esta es una historia que se remonta hace algunos años, o mejor dicho, hace algunos muchos. Apenas a los 5 años de la publicación de One Piece, en el año 2002, muchos recordarán que se celebró el torneo por la Copa Mundial de Fútbol Corea-Japón, en donde ambos países ofrecieron sus estadios y ciudades para recibir a millones de extranjeros que viajarían para ver partidos en directo. Como bien sabemos, cada semana los autores de la Shonen Jump, revista donde se publica One Piece, tienen un rincón en donde pueden enviar pequeños mensajes sobre cualquier tema, ya sea de sus vidas personales, su obra o incluso enviar saludos a conocidos y familiares. El problema es que en uno de los comentarios y a inicios del campeonato, Eiichiro Oda escribió lo siguiente: en uno de los partidos en los que Corea jugó de local, los fanáticos comenzaron a abuchear al equipo contrario. Esto es impresionante, eso es exactamente lo que los fanáticos deberían estar haciendo. Debido a que Oda escribió felicitando a los fans coreanos y que sus primeras palabras acerca del mundial de fútbol fueron sobre otro país y no sobre el suyo propio, Oda se metió en un gran problema. Muchos fans japoneses esperaban las palabras de aliento del autor a su propio país, quien encima era el anfitrión del campeonato junto a Corea, y es por eso que en el foro de internet más popular de la historia de Japón, 2chan o Ni-chaneru, un gran número de fanáticos comenzó a insultar a Oda y a su obra, oponiéndose a One Piece y al éxito que estaba teniendo hasta ese momento, pues irónicamente, el hombre que halagó al equipo contrario antes que al suyo propio, justo había obtenido el récord de mayor número de copias vendidas en un solo tomo de la historia. Este grupo de lectores nacionalistas usaron términos extremadamente xenófobos y anticoreanos para describir a Oda y a One Piece, inundando toda la red de los insultos más oscuros que se pueda leer. El autor no respondió nunca a las acusaciones. Sin embargo, esto es solo una muestra de lo que pasaría si un dedicado número de personas cancela o intenta cancelar al autor de un manga, y más adelante en el iceberg veremos una entrada que, lejos de ser un incidente pequeño como este, revelará un episodio muy oscuro de la historia de las cancelaciones al autor de One Piece. Oda exigió ecchi. Ok, la historia que estoy a punto de contar es muy curiosa, quizás demasiado graciosa para estar en este puesto, pero como es algo real y que muy pocos saben, lo dejo por acá, un poco más profundo. Todos queremos a Ulti, esa niña mal portada que le grita a su hermano y que lamentablemente cayó derrotada en medio de la guerra. Aquí entre nosotros, me hubiese gustado ver un poco más de ella en el manga. ¿Y saben a quién también le hubiese gustado ver más de ella? A Oda, el mismísimo autor de la obra. Pues según un respetable miembro de Toei Animation con un rango superior dentro del equipo, cuyo nombre no diré acá para no meterlo en problemas, confesó lo siguiente: desde los puestos superiores nos comunicaron que el señor Oda ha solicitado una toma en donde se vea debajo del vestido de Ulti, pero que no se vea tanto como para que su ropa interior esté a la vista. Esto lo pidió para satisfacer el deseo de los más pervertidos. Sí, no miento. Oda literalmente solicitó fanservice ecchi de su propio personaje, indicando al equipo de Toei Animation que cuando aparezca se muestre debajo de su falda, lo cual deja poco a la imaginación ya de por sí. Lo más morboso de todo es la manera específica en la cual el autor detalla que no quiere que se vea la ropa interior de Ulti en sí, sino que quiere un plano en el cual se deje al público sediento por ver un poco más allí debajo. Si se lo preguntan, sí, Toei
Toei cumplió con la petición de Oda, y sí, lo vamos a ver en este video, pues en el capítulo 990 y cuando Ulti patea una piedra para encender su combate contra Luffy, tenemos este ángulo que cumple con exactamente todas las especificaciones del autor original, y si quieren recomprobar que esta escena es a la que se refería Oda, es fácilmente deducible cuando nos enteramos que este episodio estuvo dirigido por Tatsuya Nagamine, el director general de la obra en ese momento y quien podía tener contacto directo con Oda, lo cual hace más creíble aún la historia sobre el autor contactándose con él para pedirle ese favor. Así que sí, acá lo tienen. El equipo del anime y el autor del manga formando un equipo para satisfacer a pervertidos, lo cual incluye al mismo autor, quien al no atreverse a agregar ecchi de ese personaje en su propio manga, se lo encargó al equipo del anime. One Piece terminará en X años. ¿Cuándo terminará One Piece? Esa es una pregunta que atormenta a muchos de los amantes de la obra, pues la ansiedad de saber que existe un inminente final para una historia que a muchos los acompañó durante muchos años de su vida es bastante estresante. Para muchos, One Piece es su momento favorito de la semana, esa instancia personal y emocionante que te hace vivir la aventura en tiempo real junto con millones de lectores del mundo. Y es por eso que la fecha de término de la historia ha sido un tema muy delicado durante los últimos años. Yo mismo tengo pensado hacer un video sobre el tema a futuro, pues el impacto que One Piece terminando dejaría en el mundo es quizás el más grande que una historia de ficción dejará jamás en la historia. El gran problema con el final y su fecha estimada es que nadie lo sabe. Como bien sabemos, Oda en un inicio tenía pensado que el manga dure un total de 5 años, pero como vemos y en resumidas cuentas, la complejidad de la historia hizo simplemente imposible que eso pase. Es acá cuando las declaraciones de Oda acerca del final de One Piece llegan para contradecirse todo el tiempo. En el volumen 24 de la obra, es decir en el año 2002 y durante el inicio del arco de Skypiea, Eiichiro Oda confesó que One Piece iba en la mitad de la totalidad de la historia. Según esa lógica, la historia tendría que haber terminado en el volumen 48, pero como bien sabemos, a las alturas del volumen 48, One Piece apenas iba en el arco de Thriller Bark, es decir, ni siquiera en el salto temporal. De la misma manera, en el año 2007 y con la publicación del volumen 50, Oda volvió a declarar, ahora con mucha más seguridad, que One Piece había llegado a la mitad de la historia. Pero como sabemos nuevamente, eso no fue verdad, pues para el volumen 100 apenas Luffy comenzaba su batalla contra Kaido en el país de Wano. En el año 2017, el autor declaró que la obra iba en un 70%, lo que haría que el manga aproximadamente tendría que haber terminado en el año 2023, lo cual nuevamente no fue real. Fue ahí, en el 2020, cuando Oda hizo la más polémica y preocupante declaración de todas, en donde dijo en una entrevista que One Piece estaba a 4 o 5 años de terminar. Al decir estas palabras, muchos fans del mundo entraron en un estado de histeria colectiva, rogando a los cuatro vientos que este no sea el caso. Actualmente, 4 de los 5 años han pasado, y a pesar de que One Piece claramente entró en su última saga, no muestra señales de terminar ni ahora, ni en por lo menos unos 5 años más. Pero imaginen por un segundo que las palabras de Oda durante ese 2020 hubiesen sido verdad, y que en ese caso, justo ahora la obra estaría a pocas semanas de su final. ¿No es acaso desesperante pensar que estos 4 años pasaron así de rápido y que con la misma velocidad pasarán los siguientes 4, en donde quizás sí termine One Piece? El manga y su final estimado son un tema que ha mantenido a la comunidad muy atenta durante los últimos 10 años, y lo más terrorífico de todo es que llegará un momento en donde las palabras de Oda diciendo a One Piece le quedan 2 o 3 años serán verdad. Y si antes ya se ha armado un caos mundial con las declaraciones que no se cumplieron, tan solo imaginen el caos que causaría cuando la historia esté claramente llegando a su final y encima el autor lo declare. Prepárense para ese momento, porque dentro de pocos años estaremos haciendo la cuenta regresiva de los últimos 10, 5, 3 y esperaremos con ansias una semana de esas que se publique el último capítulo de One Piece. Oda se casó con su OC o personaje original.
Este dato del puesto es uno medianamente popular y que quizás si has buscado entre curiosidades de One Piece alguna vez te habrás topado con ella, pero debido a que este es un asunto privado y que cubre una situación que para algunos puede ser extraña, la ubicaré aquí. Como bien saben, Eiichiro Oda es casado y lo ha estado desde el año 2004, más específicamente en noviembre de dicho año. Su esposa, Chiaki Inaba, fue bastante famosa en el mundo de las idol de la época, siendo conocida por su participación en el mundo del teatro y modelaje. Sin embargo, lo que a muchos les llama la atención es que esta mujer conoció al autor en una Jump Festa, más específicamente la del año 2002. Así es, cada año en diciembre se lleva a cabo un evento en el cual muchos anime y manga tienen su propio stand o escenario, en donde se dan noticias, adelantos exclusivos y en este caso, obras de teatro con los personajes de los manga de la Jump. Fue ahí donde, caracterizando completamente disfrazada de Nami la gata ladrona en el escenario, el autor la vería por primera vez, luciendo aquel traje que él cada semana dibujaba en su manga. El año siguiente, 2023, Inaba repetiría el papel de Nami en otra obra de teatro de la Jump Festa, y para sorpresa de nadie, en el año 2024 volvió a hacerlo. Oda solía asistir a estos eventos y es por eso que está casi confirmado que él vio en persona cómo la chica que sería su futura esposa caracterizaba a un personaje el cual él mismo había creado, siendo el año 2004 en donde finalmente el autor se casó con esta modelo japonesa, muy curiosamente, un mes antes de la Jump Festa de ese año. Lo cual quiere decir que cuando Inaba actuó como Nami en el escenario del festival, ya se había casado con Eiichiro Oda, por lo que podríamos decir dos cosas. Primero, que en ese año, el último en que esta muchacha interpretó a Nami, literalmente un miembro de la familia del creador de One Piece actuó como uno de sus personajes públicamente. Y dos, Oda se casó oficial y literalmente con una cosplayer de Nami, su propio personaje principal femenino. Para algunas personas esto resulta extraño y hasta un poco enfermizo, pero para otros es una inocente historia de amor entre una chica y un hombre que la vio disfrazada de su OC. Bueno, sí es un poco extraño, pero como sea, sigamos adelante. Galleta, galleta, metralleta. Primero que todo me gustaría comenzar hablando del famoso galleta, galleta, metralleta, un tema que mucha gente usa a la hora de referirse al doblaje español de One Piece y que vale la pena aclarar. La frase galleta, galleta, metralleta fue usada exclusivamente por el doblaje de España y no en el doblaje latino como mucha gente cree. Lo que sucede es que como One Piece tenía un doblaje antiguo en latino, el cual es la versión de 4Kids del año 2006, y ese doblaje es conocido por ser muy malo, la gente suele pensar que el galleta, galleta, metralleta pertenece a dicho doblaje, pues es el único malo que se conoce. Lo que no saben es que ese doblaje tuvo una excelente traducción de los ataques, siendo quizás la mejor hasta la fecha. En muchos momentos tenemos a Luffy diciendo Gomu Gomu no Pistol y otros nombres originales, aunque claro, en otros momentos decía Gomu Gomu no Cohete, sí, cohete en español, así perdiendo consistencia con los ataques como Pistol que los decían en inglés. Aún así, en lo que ataques respecta, el doblaje antiguo de One Piece no era nada malo, y el galleta, galleta, metralleta pertenece exclusivamente al doblaje de España, el cual, para no dejar palabras en japonés, prefirió usar rimas en los ataques de Luffy para que suenen dinámicas y divertidas. Es por eso que el galleta, galleta, metralleta nació como traducción del Gomu Gomu no Gatling, es decir, metralleta, el ataque con el cual Luffy lanza una ráfaga de puños tan rápidos que se asemejan a la velocidad de disparo de una de estas armas. Curiosamente, en algunas regiones de España, una galleta es una palabra que se puede usar como expresión que significa un golpe en la cara, al igual que piña en Argentina o combo en Chile. Casos similares de este doblaje serían infla la panceta colchoneta en vez de Gomu Gomu no Fusen, que es Luffy inflándose, o estira el brazo puñetazo en vez de Gomu Gomu no Pistol, que es en efecto un puñetazo base que se estira luego de impactar al enemigo. Por lo tanto, no, el doblaje latino de One Piece jamás ni en su peor versión dijo galleta, galleta, metralleta ni ese tipo de rimas, sino que estas pertenecen únicamente al doblaje español de España, el cual lamentablemente se detuvo al inicio del arco de Enies Lobby. Burlas culturales y cancelación. Este puesto será breve, pero no por eso menos serio.
Siguiendo la línea del doblaje español de One Piece, los espectadores españoles sabrán de lo que hablo cuando mencione el siguiente nombre: Usopp. Sí, exactamente. Mucha gente de este lado del charco no lo sabe, así que les haré el favor. Usopp, que en el doblaje de España se llama Usuf por alguna razón, tiene un acento particular que según los espectadores españoles es un acento árabe. Por sobre eso, en este doblaje, el actor que interpreta a Usopp, Pepe Carabias, fue quien llegó al estudio el día de la primera grabación y propuso este acento árabe, el cual fue aceptado sin problemas por Jaime Roca, director y voz de Luffy. Debido a esto, en el doblaje de España, aunque sea difícil de creer, se encuentran diálogos de Usopp diciendo cosas como "por las barbas del profeta", o el descarado "oye tú, que yo no creo en otro dios que no sea Alá, él es grande y misericordioso". Cuando Toei se enteró de esto, ya cientos de capítulos dentro de la obra, no le gustó para nada. Usopp es un personaje que dentro del universo de One Piece no tiene ningún acento especial, y es por eso que al darle uno característico, están yendo en contra del universo de la obra y el guión original, sin mencionar que le están asignando toda una religión y cultura al personaje, así también siéndole infiel nuevamente al argumento. Por esa razón, Toei les ordenó, apenas al enterarse de este fenómeno, que le cambien el acento al personaje. Es por eso que en nuevas entregas, especialmente en películas, Usopp dejó de tener ese acento. Por lo que sí, Toei le dio un tirón de orejas al doblaje español y les hizo cambiar ese acento y las frases religiosas a Usopp. Tier 3. Misterios oscuros y perturbadores. En esta tier de profundidad daremos un paso adelante hacia la oscuridad. Sin embargo, este paso será realmente diagonal, pues en esta tier es en el cual hablaremos de temas que se desarrollan dentro de la obra y por lo tanto no afectan a nadie en el mundo real. Sin embargo, a cambio serán misterios que, si los discutes y te pones a pensarlo un rato, podrían llegar a incomodarte tanto o más que un caso real. La identidad del narrador. Desde hace muchísimos años, en la comunidad ha habido un gran número de teorías que plantean diferentes hipótesis para responder a la pregunta ¿quién es el narrador de One Piece? Como bien sabemos, el narrador es ese personaje ficticio que nos ha acompañado en la obra desde el primer capítulo. Es alguien que nos ha contado lo evidente en el momento, pero también nos ha preparado para el futuro cuando nos dice frases como "este evento desatará una gran guerra en el futuro", o "este hombre será algún día conocido como uno de los más grandes líderes de Wano. Estamos presenciando el nacimiento del gran shogun Kozuki Momonosuke". Como bien sabemos, al final del arco de Wano, el narrador habla en cajas de texto que en realidad son papeles sobre los que alguien escribió. ¿Está alguien registrando en un diario absolutamente todo lo que sucedió en la historia de One Piece? ¿Será que algún gran historiador del futuro, ubicado en décadas más allá de la historia de la guerra final, está escribiendo la historia antigua del mundo que en este momento corresponde al presente? O aún más desolador, ¿será que Brook, el único sombrero de paja que nunca morirá debido a la edad, está contando la gran historia de Monkey D. Luffy a las futuras generaciones, manteniendo así viva la llama de la historia para evitar que se produzca un periodo de ignorancia histórica nuevamente? No lo sabemos aún, pero el hecho de que al terminar la historia, en la última página de todo el manga, puede tener a alguien con un gordo libro en sus manos narrando toda esta aventura a alguien y diciendo "así termina la historia", es simplemente escalofriante. La fruta anfibia. Uno de los temas más debatidos desde los inicios de la obra, y desde que se fijó la regla que dictaba que los usuarios de Akuma no Mi no pueden nadar ni moverse bajo el agua, es una duda que surgió desde los espectadores. ¿Habrá alguna Akuma no Mi que directamente te convierta en agua? Esa es una pregunta que por ahora no nos interesa, y de hecho, no lo hablaremos acá. Sin embargo, la obra nos dio un caso más interesante aún, y esa es la Sara Sara no Mi. En Panhazard descubrimos que César Clown pudo dotar de las habilidades de la fruta del diablo a una masa de gas comprimida, a la cual, luego de consumir una fruta Zoan, creó un monstruo arma masiva con conciencia limitada a instintos y seguir órdenes, llamada Smiley. Sin embargo, ¿recuerdan qué modelo de Akuma no Mi era esta exactamente? Era la Sara Sara no Mi, modelo ajolote o axolotl. ¿Qué significa esto?
que estamos frente a una Akuma no Mi de un animal anfibio. ¿Qué significa que alguien consuma esta Akuma no Mi? Que en teoría tiene un animal que puede nadar. Técnicamente su cuerpo se transforma en un animal que está diseñado biológicamente para desplazarse bajo el agua, pero siendo usuario, ¿podría nadar? De la misma manera, sabemos de la existencia de la rama de la Uo no Mi, es decir, pez que Kaido consumió, la cual le hizo convertirse en un dragón legendario. Pero, ¿qué hay del usuario que tenga directamente la fruta Uo? ¿Podría nadar también? ¿O sería una Akuma no Mi extremadamente inútil al punto de convertirte en un ser que no puede caminar en tierra y que tampoco puede nadar en el agua? Tendremos que esperar un tiempo para conocer el origen real y explicación de la existencia de las frutas del diablo anfibias, pues considerándolas, esta regla de no nadar solo se pone cada vez más extraña. Kinokobitos. En el capítulo 847 del manga de One Piece, Big Mom invita al Germa 6 a dar un paseo por el castillo de Whole Cake. En dicho lugar, la emperatriz aprovecha de mostrarles a los líderes del Germa su colección de razas atrapadas dentro del libro de Mondor. Es justo ahí, en uno de los giros de página, que nos encontramos con una raza que nunca antes vimos y que nunca después se ha vuelto a escuchar. Así es, hablo de los Kinokobito, una raza bastante particular y de 4 piernas. Big Mom gira la página y se encuentra con un ejemplar de esta raza, quien durante el segundo que dura su momento de ver la luz del día, intenta hacer fuerza para salir del libro, mientras susurra con la poca fuerza que le queda, que por favor lo saquen de ahí. Sin embargo, la emperatriz cambia rápidamente el tema, sigue adelante con el paseo, y la conversación pasa a ser sobre los gigantes, entre otras cosas. Es así como los seres atrapados dentro del libro de Mondor en Whole Cake no miran, no respiran, no sienten, no duermen, no escuchan, no sienten nada. Son seres que vagan todo el día en la eterna oscuridad de un libro cerrado, sumergidos en sus pensamientos más profundos y sus deseos de escapar de ahí. No pueden hacer nada, ni siquiera usar su propio cuerpo. Son solo capaces de expulsar gritos de agonía cuando, cada cierto tiempo, tienen la fortuna de que alguien abre el libro de Mondor. Más allá de eso incluso, para poder dar un grito de agonía y de auxilio necesitan contar con la extrema suerte de que alguien pase exactamente por la página en la cual se encuentran ellos y alcanzar a gritar por sus vidas desesperadamente durante ese segundo que dura la vuelta de página, solo para ser ignorados ante una Big Mom que no le puede importar menos los deseos de sus seres coleccionados, y después de ese corto y segundo humillante en vano, volver inevitablemente a la eterna oscuridad de la nada, flotando en su conciencia sin sentir y esperando otra ocasión en la cual alguien vuelva a abrir el libro y tenga la oportunidad de gritar por sus vidas durante un segundo, solo para ser ignorados una vez más y volver a la oscuridad, así repitiendo el ciclo cada cierto tiempo. Se los digo ya, en One Piece hemos visto personajes con destinos y vidas muy crueles, pero lo que hace Big Mom con las razas que colecciona, eso es una pesadilla real. Pensar que el paso de Luffy y los héroes de la historia por esa isla no los liberó de ese mundo, pensar que en este momento ellos están ahí aún, y pensar que se quedarán ahí hasta que fallezca Mondor o ellos primero, es realmente oscuro. El nombre del planeta. Muchas veces a través de la obra hemos visto que se usa la palabra Sekai, lo cual se traduce como mundo al español. A pesar de eso, nunca ha habido una confirmación o mención sobre el nombre de dicho mundo en sí. Nuestro planeta se llama Tierra debido a una larga historia, pero se resume a tierra en el sentido de lugar para pisar y movilizarse, más que a las rocas o la tierra en sí. Pero si el nuestro se llama Tierra, ¿qué hay del planeta de One Piece? Al estar cubierto un 99% en mar, Tierra es un nombre que sería muy extraño para este globo. Yendo más allá, de manera algo indirecta, vemos que los planetas de nuestro sistema solar sí han sido referenciados en la obra, pues justo ahora se ha revelado el nombre de los miembros de los 5 ancianos, cuyos nombres son referencias a Marte, Júpiter, Saturno, Mercurio y Venus. De la misma manera, está claro que el universo de One Piece gira y existe en función del Sol, el mismo que nos ilumina y mantiene con vida a nosotros en el mundo
mundo real. Sin embargo, sabemos que hay luces y astronomía diferente y de ficción en la obra. Siendo así, ¿cómo se llama el planeta en el que One Piece se desarrolla? ¿Será el nombre del planeta una pista que nos ayude a entender qué esconde el mundo en sí? ¿Será este nombre directamente un spoiler? Este es un misterio que, si bien no tiene a todo el mundo preocupado, es por lo menos curioso que nunca se haya hecho una mención al nombre del planeta, e incluso cuando se habla de él, se le refiere simplemente como mundo. Nafi, el hijo de Luffy y Nami. Sí, así como suena. Existe un personaje fan-made, es decir, creado por fans, llamado Nafi, cuyo nombre es la combinación de los nombres de sus padres, Nami y Luffy. Ahora, ¿de dónde salió esto? ¿Quién creó a Nafi? ¿Por qué está tan cursed? ¿O por qué siquiera se habla de algo tan ridículo? ¿En serio hay gente que cree que esto es real o que en un futuro de la obra podría suceder? Bueno, la respuesta es triste y real. Sí, hay gente que piensa que esto podría pasar. Dentro del fandom de One Piece, existen personas que no entienden que las mujeres y los hombres pueden ser amigos, que no saben interpretar diálogos, que no conocen a los personajes y que básicamente profanan la obra al darle sus interpretaciones sesgadas. Entre ellos están los shippers, la gente que cree que Nami y Luffy, no irónicamente, están enamorados o que potencialmente terminarán como una pareja al final de la obra. Hay miles de razones por las cuales esto no tiene sentido, y a favor de este ship hay como unos 5 semi-argumentos y ninguno de ellos tiene real sentido. Sin embargo, no perderemos tiempo hablando de un ship. Al fin y al cabo, todos los anime del mundo están llenos de estos, sino que me gustaría concentrarme en Nafi. Su origen se remonta al año 2018, en donde luego de que Kaido derrotara a Luffy de un solo golpe, muchos grupos de Facebook de One Piece en español comenzaron a bromear sobre Luffy habiendo muerto con dicho golpe de Kaido, y en respuesta a eso, su hijo con Nami, el cual de alguna manera ya venía en camino, no me pregunten cómo ni cuándo lo hicieron, se encargaría de iniciar su propia aventura pirata en el futuro. Nafi es solo Luffy con cabello naranjo, usualmente hecho con ediciones de muy mala calidad que le sumaban puntos al factor cómico y ridículo de este ship y personaje. Entre estos edits podemos encontrar maravillas como Katakuri envejecido entrenando con Nafi en el futuro, Zoro salvando a Nafi cuando Smoker intente detenerlo en su aventura al pasar por Lockdown, o mi favorito, Chopper en el futuro será un cyborg rebelde en lugar de Kuma y causará la gran primera derrota de la banda de Nafi. Creo que este punto está claro, es una ridiculez, pero te aseguro que reirás a carcajadas con las estupideces que encontrarás al desempolvar este chiste antiguo de la comunidad. Así que busca Nafi One Piece en Google y pásalo bien. Damas y caballeros, ese es Nafi, y la razón por la cual se encuentra ligeramente profundo en el iceberg es porque es un asunto que está bastante enterrado en la historia de One Piece y que, pensándolo bien, hubiese sido mejor que se quede profundamente y para siempre en el olvido. Zona del dolor. De acá en adelante la cosa se vuelve más oscura. Hablaremos de problemas que han afectado directamente las vidas de gente real y tocaremos temas que podrían incomodar a algunos. Oda confirma la muerte de un Nakama. Este es el tipo de entradas en el iceberg que, como una que vimos hace un rato, metió en problemas a Eiichiro Oda debido a una mala elección de palabras, pues esta es una historia que se remonta a muchos años atrás, para ser más precisos, 22 años para la fecha de publicación de este video. Como bien sabemos, al fin de cada año, Eiichiro Oda envía un mensaje a sus lectores para agradecer su compañía. En dichos mensajes, Oda gusta siempre de dar un pequeño adelanto de qué es lo que encontraremos este año en el manga de One Piece. Véanlo como un pequeño spoiler de la obra con meses por adelantado, pero dichos directamente por el autor de la misma obra. Un adelanto inocente para aumentar las expectativas y emocionar a la audiencia para este nuevo año en la historia. En ediciones recientes, Oda ha jugado diciendo que pronto volvería una gran leyenda, o incluso el 2020 fue tan atrevido como para decir: este año Hancock hará esto, Sabo hará esto otro, Vivi hará aquello, dejando en el aire qué es lo que pasaría con estos personajes. Y como vemos hoy en día, esas palabras terminaron siendo reales y muy importantes, pues todos estos personajes pasaron por situaciones realmente impactantes y emocionantes durante ese año.
Bien, en la Jump Festa del año 2002, y ya pueden ir viendo que en esos tiempos Oda se metía en muchos problemas, como cada año, debía entregar su mensaje para emocionar a los lectores para el año 2003. Fue ahí cuando curiosamente, Oda al parecer olvidó dar su mensaje anual, pues justo antes de bajar del escenario, se le vio volver al centro de este. Fue ahí cuando rápidamente dijo lo siguiente: "Oh, sí, uno de los piratas del sombrero de paja morirá". El caos se apoderó del lugar en segundos. Nadie podía creer lo que el autor había dicho frente a ellos. De hecho, el lugar se convirtió en un mar de fans llorando, lo cual Oda vio con sus propios ojos. En respuesta a esto, el autor tuvo que dar un comunicado y explicar lo siguiente: "Sobre aquella bomba que hice explotar en la Jump Festa, me estoy comenzando a preocupar luego de ver que hice a los fans llorar". Y cómo no, si a esas alturas los miembros de la tripulación para todos los lectores durante 6 años eran una familia que los acompañaba semana a semana, y a diferencia de obras como Dragon Ball en donde la muerte es algo fácilmente reparable, en One Piece quien se muere, muere de verdad. Y muerto se queda. El año pasó y para sorpresa de los fans, ningún miembro de la tripulación perdió la vida. Esto haría que cualquiera dude y piense: 1. ¿O Eiichiro Oda cambió de aparecer al ver la reacción de los espectadores? O 2. La verdad. Pues más adelante en el año, el autor declaró respecto al tema: "Bueno, sobre aquel comentario que hice en la Jump Festa el año pasado, ese comentario que hizo a muchos fans llorar, creo que no alcanzaré a dibujarlo este año. Bueno, no es un gran problema". Eventualmente, descubrimos que Oda se refería a una cama que nadie esperaba, pues este comentario probablemente hacía referencia al Going Merry, pero Oda, jugando con el corazón de los lectores durante un año entero y teniéndolos a todos al borde de su silla semana a semana durante meses sin parar, llevó a cabo esta troleada que causó montones de tristeza y grandes preocupaciones a miles de lectores de todo el país, los cuales durante un año discutían acerca de cuál de los humanos miembros de la tripulación perdería la vida ese año. El desastre de Yamato. Ok, entrar acá es sumergirse en aguas peligrosas, pues es un tema que incluso tendrá su propio video a futuro, pero no dar una mención breve acá sería un crimen. Como bien saben, Yamato es un personaje especial, es una chica con una cualidad la cual en los tiempos modernos en donde las agendas lo son todo y la gente no puede simplemente disfrutar de las obras sin forzar sus propias agendas, todo se volvió un caos. Yamato es una chica que dice ser hombre, o por lo menos, Oden era un hombre, por lo tanto me convertí en uno. Pues idolatra mucho a Kosuki Oden, un gran samurái y pirata que causó un gran impacto en su vida. Ahora deben entender lo siguiente, el manga de One Piece es tan increíblemente ambiguo en este tema, pues mientras que el personaje se presentaba de una manera, su padre respetaba sus pronombres masculinos, gustaba de entrar al baño de hombres e incluso Luffy lo llama como varón. También hubo decenas de productos oficiales y elementos canónicos de la obra que completamente tachaban definitivamente a Yamato como una mujer y prácticamente convertían todo su discurso sobre ser un hombre en una fantasía. Ya lo dije, hablaré de esto en detalle más adelante, pero ¿hay algún tema más delicado, o mejor dicho, algún tema que sea más combustible de discusiones sin sentido que hablar del género o de cómo una persona se percibe? Solo imagínenlo, en pleno año 2020, Yamato en ese momento ya era un personaje que a mucha gente le encantaba, es fuerte, valiente y prácticamente enamoró a gran parte de la fanaticada. Por supuesto, esto llevó a que los fans del lado de buscar mensajes progresistas adoraran el personaje, pero a la vez defendieran a capa y espada la idea de que era un chico trans, mostrando los dientes ante cualquiera que opine lo contrario. Por su parte, aquellos que ignoraban todos los argumentos a favor de ella siendo un hombre, o que derechamente preferían cortar por lo sano y llamarla por lo que parece, es decir, una mujer, también combatieron en un muy maleducado, y más que eso, el debate más tóxico en la historia de One Piece. No miento cuando digo que muchos usuarios doxearon a otros y expusieron información personal del bando contrario para hacerles la guerra. Otros pusieron en duda el si seguir leyendo o no la obra.
Muchos pusieron sobre la mesa libros y libros sobre identidad de género, con usuarios que incluso llegaron a escribir paredes de texto descomunales, explicando desde los inicios de los tiempos y con el comportamiento de los animales en la naturaleza que Yamato era un hombre trans. Muchos usuarios hicieron un berrinche terrible, otros ofendían hacia todos los lados con las vulgaridades más terribles que te puedas imaginar. Algunos atacaron a todo el colectivo LGBT solo a causa de un personaje ficticio. Otros cerraron sus cuentas debido al caos y la toxicidad en el ambiente, invadidos y completamente colapsados por el bullying que sufrían. Toda esta guerra en redes sociales, especialmente Twitter por supuesto, donde más, desembocó en algo terrible. Pues si bien en el fandom había un debate, los medios oficiales debían tomar una decisión, y el encargado de la traducción del manga tenía que escribir los pronombres de Yamato una y otra vez cada vez que hable de ella o que alguien le dirija la palabra. Esto llevó a una guerra interminable, que llegó incluso a amenazas de muerte hacia el traductor oficial, hacia muchos fans de la obra e incluso a creadores de contenido, quienes también semana a semana nos vimos obligados a hablar de este personaje y llamarla con los pronombres que nosotros encontrábamos adecuados. La guerra por el género de Yamato es algo que se extiende hasta hoy en día, y atrévete, tan solo atrévete a intentar iniciar una discusión sobre este tema, pues lo único que lograrás es despertar una llama que, si bien parece estar dormida, realmente guarda una de las más tóxicas discusiones en el universo y en la historia del fandom de One Piece. Si este video llega a 10.000 likes, juro que haré un video extenso y detallado de toda esta historia, sin censura y por supuesto con mi opinión sobre el tema, la cual sé que volverá a encender todo el debate y causará un caos en los comentarios que, te aseguro, será un deleite leer y participar en ellos. Animadores odian su trabajo. Al igual que hace un rato hablé de Lechi solicitado por Oda en el personaje de Ulti, esta vez tampoco diré nombres, pues si lo hago, literalmente algunos de estos animadores podrían perder su empleo si algún espectador los acusa en redes sociales. Por lo tanto, volveré a guardar identidades mientras explico este puesto de manera 100% fiel a cómo sucedió. Como bien saben, Japón es una sociedad de escuchar y obedecer. Es una muy estructurada que incluso cuando se trata del arte, es algo difícil hacer que los superiores cambien de opinión. Y muchas veces los artistas con rangos más bajos agachan la cabeza y simplemente acatan órdenes. Sin embargo, algunos de estos artistas de vez en cuando prefieren jugar con fuego y arriesgarse a, por unos segundos, criticar su trabajo en modo ninja. Pues algunos animadores de la serie en sus redes sociales personales han osado criticar el resultado final de su trabajo en algunos episodios de la serie. Para que se hagan una idea, este es el trabajo que un animador clave entrega en un episodio, y de acá en adelante no tienen control sobre cómo los equipos posteriores modifican o deciden tratar sus dibujos originales. Esto es como luego del coloreado, fotografía y demás termina siendo ese mismo fotograma. Por defecto, luego de todos estos procesos, es casi imposible que los efectos y luces no terminen tapando uno que otro detalle que quizás algún animador dibujó con mucho esmero y esperaba ver reflejado en el resultado final, pero al no verlo, se enfurecían. Hubo un animador que criticó cómo todos los detalles que dibujó en una patada de Sanji fueron completamente eliminados, acusando que el fuego tenía demasiada iluminación, y debido a eso, cada uno de los efectos de quemaduras y piel herida que él dibujó fueron eliminados o cubiertos por la luz. De la misma forma, un animador de manera muy violenta comunicó: ¿qué es esta mierda de fotografía? Luego de ver cómo su trabajo, en el caso de una escena de Zoro, había terminado eliminando completamente todos los detalles de la ropa del mismo, pues en esta escena sucedió todo lo contrario, y la falta de iluminación, o mejor dicho el contraste, hizo que la ropa negra de Zoro termine eliminando todos los pliegues de la ropa y los desgastes de la ropa que este animador llevaba durante semanas dibujando día y noche sin cansancio. Incluso en otra oportunidad, uno de los animadores que han participado en la serie fue tan lejos como para hacer pedazos al diseño de sonido de la obra, es decir,
criticó al encargado de los efectos de sonido, escribiendo: "El diseño de sonido en One Piece es devastadoramente malo. Así que espero que hagan algo lo antes posible". El episodio de esta semana fue muy triste porque a pesar de tener una excelente animación, tuvo terrible sonido. Yo seré el primero en admitirlo. En verdad, los efectos de sonido de One Piece podrían ser mucho mejor en muchas ocasiones, pero de ahí a que un miembro del staff lo publique en sus redes sociales a viva voz, es otra cosa. A pesar de que en muchas ocasiones quedaron registros de los escritos de estos miembros del staff, todo lo que he contado acá no es público hoy en día, y cada uno de estos animadores que ha criticado el resultado final de sus trabajos o la obra en general, han eliminado sus publicaciones en sus redes sociales segundo después de hacerlas. Las razones son obvias, pero solo imaginen el nivel de frustración que deben tener cuando, a sabiendas que podría costarles el trabajo y la vida, la frustración simplemente los sobrepasó y necesitaron escribir sus quejas en algún lugar para descargar su ira y decepción, aunque sea por unos cuantos segundos. Al final del día, si no las borraban, puede que terminen sin pan sobre la mesa. La mente de Oda. One Piece es una obra muy colorida, y probablemente la misma te ha hecho morir de risa más de una vez, pero al mismo tiempo sabemos que la historia del chico de goma ridículo y alegre puede tornarse realmente trágica cuando así lo quiere. Oda tiene el poder de escribir impactantes pasados y arcos que rozan lo maniático en cuanto a niveles de crueldad y dolor por el cual sus personajes pasan. Sin embargo, esto no es algo que Oda sacó de la nada. Como saben, el autor es un real fan de la cultura pirata, de sus historias, biografías y anécdotas. No por nada muchos piratas de la obra están basados en piratas de la vida real. Incluso muchos de ellos comparten el nombre con su contraparte de este mundo. Un ejemplo claro es la pirata Anne Bonny, la cual obviamente inspiró al personaje Girly Bonny. Y si creían que el pasado de esta muchacha era triste, es porque no han leído la historia del personaje histórico real del cual se inspiró. Esta muchacha era la hija de la infidelidad de su padre, quien siendo un abogado, tuvo un romance con la empleada del hogar. ¿Cómo exactamente este hombre le fue infiel a su esposa sin que ésta lo notara? Fácil, lo hizo mientras ella estaba caída enferma en el hospital. Una vez que su madre descubrió la infidelidad de su padre, Bonny y él se fueron de casa, y desde acá en adelante, este padre obligó a Anne a cambiarse el nombre a Andy y a crecer fingiendo ser un hombre. Anne, ahora llamado Andy para todo el mundo, se enamoró de un joven durante su adolescencia, pero este no fue aceptado por su padre y los obligó a terminar la relación, así creciendo no solo siendo forzada a mentir sobre su sexo, sino que además sin libertad para elegir sus relaciones. La siguiente vez que esta muchacha probó la suerte en el amor fue con un criminal de los mares, es decir, un pirata, quien la ayudó a escapar de las garras de su padre y le daría la libertad que tanto ansiaba, pero que a la vez la condenó para siempre a una vida como criminal buscada y una horrible reputación en los mares. Irónicamente, los textos y la historia de esta mujer revelan que tenía un gran interés romántico por las mujeres, o más específicamente, por otra pirata cuyo nombre era Mary Read. Lamentablemente, las condiciones de la sociedad de la época nunca le permitieron tener una relación abierta con la mujer que, según textos, fue su único verdadero amor. Peor se pone la situación cuando nos enteramos que ambas mujeres, a pesar de amarse mutuamente y no poder concretar una relación, eran embarazadas constantemente por sus parejas masculinas, las cuales claramente, a estas alturas, no eran de su agrado, por lo que ya entenderán lo que estoy tratando de comunicar y qué tipo de violencia sufrían día a día. Una vez que Bonny y su amada fueron capturadas y enviadas a su ejecución, Anne Bonny usó su embarazo para exigir al sistema judicial que retrasen el día de la ejecución, pues eso estaba estipulado y fue permitido. Sin embargo, su amante no corrió con la misma suerte, y antes de siquiera ser ejecutada, una terrible fiebre acabó con ella y con el bebé dentro de su vientre, frustrando así nuevamente la posibilidad de una vida, o por lo menos una muerte junto a su amada, y siendo Bonny nuevamente arrebatada de cualquier pizca de felicidad. Lo más interesante de esta historia es que su ejecución y su muerte nunca sucedieron.
Pues Bonnie, de manera misteriosa y espeluznante, logró escapar y no ser ejecutada. Nadie sabe dónde terminó, si dio a luz, si su bebé se crió como un hombre de bien, y hoy en día tenemos descendientes de esta peligrosa mujer con una vida llena de tristeza y frustraciones. Pero su terrible historia sirve para darnos cuenta que, para siquiera crear One Piece, Eiichiro Oda tuvo que leer historias así de terribles una tras otra, llenando su mente de las más violentas, oscuras, crueles y salvajes aventuras de los criminales del mar. Así que la próxima vez que Oda dibuje un pasado muy triste y cruel, ya sabes de dónde aprendió el arte de la tragedia, de la vida real. La horrible vida de Oda. Este puesto en el iceberg está acá para dotar de una dosis de realidad a todos aquellos que alguna vez han soñado o que aún sueñan con ser artistas de manga en Japón o con publicar su manga en la Jump. En el año 1997, apenas en la publicación del capítulo 10 de One Piece y 2 meses dentro de esta, Eiichiro Oda comunicó que ya estaba muerto de cansancio. A solo 10 semanas de comenzar, el mangaka explicaba que no entendía cómo tantos artistas de manga a través de la historia habían sido capaces de publicar su manga semanalmente, pues apenas a los 10 capítulos, él sentía que no podía más. Lo que Oda no sabía es que el mundo de las horribles condiciones laborales de un mangaka semanal para ese entonces aún no estaban claras y era mucho peor, y cuando un mangaka hablaba del tema, por lo general esto se tomaba para chiste y se cambiaba el tema rápidamente. Para dar un ejemplo, el legendario Akira Toriyama, autor de Dr. Slump, Dragon Ball y otros éxitos de los que Oda es fanático, declaró que hubo una vez una semana en la que durmió 20 minutos. ¿Qué? ¿Me expresé mal? Si no les quedó claro, mejor lo digo así. Una vez, Toriyama, del total de toda una semana, es decir, de 7 días, durmió solo 20 minutos. Justo como suena, el artista trabajó durante 4 días sin parar, sin dormir, sin detenerse en ningún momento, yendo completamente en contra de cualquier recomendación, indicación médica o incluso el sentido común, llegando a unos monstruosos 4 días. Luego de eso, el autor durmió durante 20 minutos, solo para, al despertar, trabajar de nuevo por 3 días completos sin parar. Esto es algo que debo aclarar para no causarle daño a algún espectador. Este comportamiento es completamente dañino para la salud. No solo no es recomendado, sino que directamente un ser humano no debe trabajar sin descansar, pues una extrema extenuación podría fácilmente llevar a la muerte. Según el autor de Dragon Ball, al terminar, tuvo que recorrer los caminos sin siquiera poder ver los colores de los autos de más adelante ni de los semáforos, e indica que aceleraba y frenaban su auto solo guiándose porque el auto de adelante y las luces se alejaban. Esta es una conducta extremadamente autodestructiva que no debería ser un modelo a seguir por nadie. Sin embargo, Oda vive por las mismas reglas. Según el autor ha declarado, solo duerme 3 horas por noche, lo cual está de inmediato muy alejado de las 7 u 8 horas óptimas para un adulto. Incluso según colegas de la industria, han declarado que Oda llegó a dormir 2 horas por noche, lo cual, según él, agudizaba su mente. Y es que si lo pensamos bien, durante los años 2022 y 2023, Eiichiro Oda se dedicó a dibujar su manga todas las semanas con las batallas de Wano, a asistir al equipo de live action de manera remota, dibujar ilustraciones a color para la revista, dibujar portadas de la Jump cuando se les solicitaban, diseñar decenas de personajes, ayudar a escribir, entregar bocetos y storyboards, señalar poderes de algunos de los personajes e interactuar con el equipo de la película One Piece Film Red, viajar a Estados Unidos para supervisar el estreno de live action, trabajar en secreto organizando el remake de Wheat de las primeras sagas de One Piece y más tareas administrativas con sus editores. ¿Dónde exactamente cabe el tiempo de calidez con la familia? ¿Dónde entra el tiempo libre o de ocio? Claramente en ninguna parte. Todo esto
Además, el autor lo hacía mientras su visión se nublaba más y más cada semana, debido a un astigmatismo que durante todo ese tiempo le dificultaba hasta la más simple tarea de la vida, como caminar por la calle y diferenciar a las personas. Cuando le preguntaron a Eiichiro Oda en el año 2009 sobre su alocada rutina, lo mucho que se sobreexigía y su extrema perseverancia en el trabajo, su respuesta fue desesperante y terrible, pues con frialdad y honestidad, Oda declaró: "Trabajaré tanto como pueda sin matarme a mí mismo". Es decir que Oda, semana a semana, trabaja dibujando su manga en la cuerda floja, apenas a 1 centímetro del colapso total, controlando y gestionando sus energías de tal manera de estar siempre al borde del límite y dando todo lo posible sin desmayarse ni fallecer de extenuación en el intento. Una vez, el autor declaró que después de una sesión extrema de trabajo, despertó sintiéndose extraño, pues al mirar el reloj, vio que realmente no había dormido nada, pues era la misma hora a la que se había quedado dormido. Mucha fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que no es que no haya pasado nada de tiempo, sino que debido a su extremo trabajo durante los días anteriores, durmió 24 horas sin parar, despertando a exactamente la misma hora del día anterior, pero en el día siguiente. A pesar de haberse impresionado durante la semana 10 de publicación y no entender cómo los mangakas son capaces de trabajar tanto, el autor llevó su límite mucho más allá, pues su primer descanso y primera semana sin dibujar One Piece en toda su vida fue apenas 4 años después, luego de comenzar en la publicación del capítulo 172 en el año 2001. Repito una vez más, solo en caso de que alguien no entienda el punto, todos los comportamientos y anécdotas que se hablaron en este puesto del iceberg son extremadamente dañinos para la salud y no deberían ser imitados ni romantizados. Cuiden su salud, duerman lo más que puedan, tengan tiempo de ocio y no trabajen al borde del colapso si no es extremadamente vital y necesario. 11 de septiembre del año 2001. El creador de One Piece fue el único autor que dio un paso al frente y en la sección de mensajes a la audiencia escribió: "Hay adultos que matan gente declarando 'esta es la Guerra Santa' o 'esto es justicia', y hay niños que ven y escuchan eso. One Piece continuará por bastante más tiempo, pero por mientras rogaré por la paz mundial". 2 meses después, en el capítulo número 208 perteneciente al arco de Arabasta, Oda escribiría uno de los momentos más emotivos de la obra, con Pell recibiendo una bomba directamente y sacrificándose por su gente y su reino. En este momento del tiempo, hablar de bombas o de catástrofes era un tema muy delicado alrededor del mundo, tan así que incluso en Estados Unidos hubo bandas musicales las cuales fueron prohibidas durante muchos meses, debido a que sus letras hablaban de aire, explosiones, demoler, volar o atacar, por lo que Oda escribiendo una escena de una bomba que explotaba en el aire era algo que para su momento, y apenas 2 meses después de la tragedia de New York, fue algo delicado. Tiempo después, fue mucha la sorpresa de los fans cuando terminaron el arco de Arabasta y se declaró que Pell realmente seguía vivo, no perdiendo la vida en la explosión al momento de sacrificarse. Desde ese día, decenas, cientos e incluso miles de personas confirman día a día que la razón por la que Pell continúa vivo es a causa de que Oda, para no herir sensibilidades luego de la tragedia, permitió a Pell seguir vivo como señal de respeto a las víctimas estadounidenses, donde el manga se publicaría en inglés y para que la situación de Pell y la bomba en el aire no se asemeje tanto a lo ocurrido en New York. Ok, entiendo perfectamente de dónde viene el mito y hasta cierto punto esto tiene sentido, pues en diversas series de anime antes ya ha pasado que, debido a eventos que ocurren en el mundo real, se han tenido que censurar a ellos mismos o directamente no transmitir ciertos episodios relacionados con dichas tragedias. Un ejemplo es este episodio de Pokémon, el cual a causa de tener escenas del Pokémon Whiscash usando el ataque terremoto, no se emitió debido a que su programación estaba agendada para inicios del mes de noviembre, cuando hace un mes había ocurrido un terremoto en Niigata, el cual terminó con decenas de vidas e hirió a miles. Sin embargo, en el caso de One Piece, no hay ninguna entrevista, SBS, comentario de editores o fuente oficial que confirme lo que narra el mito en el caso de Arabasta.
Para esto de Pell, directamente, no hay pruebas. Para desmentir aún más este mito, si a Oda le afectara tanto herir susceptibilidades, no hubiese agregado toda la trama del virus de Queen en Onigashima en plena pandemia mundial. Si un incidente que afectó a 2 edificios o un terremoto que afectó al área de un país puede limitar al escritor a desarrollar tramas, ¿no creen que un virus que está matando a millones alrededor del mundo cada día durante 2 años también es una razón para evitar que una trama sobre un virus se lleve a cabo en el manga? De nuevo, no hay confirmación alguna, y la persona que inventó esto probablemente es alguien que busca excusar la malísima idea del autor de dejar vivo un personaje que no tenía por qué estarlo. Aplicando esa lógica, tendría que tener un conflicto bélico o accidente para excusar a cada uno de los personajes que no se ha atrevido a matar a través de toda la serie después de Pell. Ojo, a lo mejor pronto aparece un jaguar en peligro de extinción y a causa de eso obligan a Oda a revivir a Pedro o algo así. Y si bien esta noticia era falsa y es algo decepcionante, lo que veremos dentro de pocos minutos realmente te impactará. Zona de la desesperación total. Esta zona es peligrosa. Lo que diré acá podría herir la sensibilidad de aquellos que no poseen la fortaleza mental suficiente. Lo sé, suena exagerado, pero los temas a tocar en este nivel no son un juego, sino que directamente hablaremos de crímenes contra la vida y la dignidad humana. Puede que oírlos te incomode, y recomiendo encarecidamente que no veas el resto del video cerca de más personas o tu familia o con mucho volumen en tu dispositivo. Están advertidos. El sargento Yokoi. Prepárense porque esto sí es una historia, al igual que los mensajes semanales de la Jump, en donde Oda envía comentarios sobre su vida personales. Existe otro rincón desde el cual el mangaka puede abrir las ventanas de su vida personal con los lectores, y esa es la parte trasera de la portada de los tomos. Detrás de cada tomo de One Piece, por lo menos en su versión japonesa, encontraremos diferentes pensamientos de Oda y anécdotas relacionadas a dicho tomo. El volumen número 89 de la obra, publicado en el año 2018, venía con una ilustración realista de un soldado dando un saludo militar a la cámara, y el mensaje decía: ¿saben? A veces cuando compartes un plato de pollo frito con alguien, siempre queda una última pieza sin comer. He decidido nombrar a esa última pieza el sargento Yokoi, y yo siempre estoy como: el sargento Yokoi sigue en el campo de batalla, alguien dele fin a la guerra. Los niños no saben de lo que hablo, así que busquen su nombre en internet para entender. Es con muchísima vergüenza que doy inicio al volumen 89. Vale, lo sé, no has entendido nada de lo que acabo de decir, pero ¿y si te dijera que con estas palabras, que debido a este extraño comentario, gran parte del país se enfureció con Eiichiro Oda, ganándose una horrible reputación, haciendo que incluso la editorial lo regañe por esto? Para entender el porqué de esta reacción, tenemos que entender lo siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, sí, para allá vamos, en el año 1944, Estados Unidos fue capaz de recuperar una isla, Guam, la cual previamente había caído ante las fuerzas japonesas. A pesar de haber perdido la batalla y posteriormente la guerra, el soldado Yokoi, a quien Oda nombra en ese tomo, se negó a retirarse de la isla y se escondió en ella durante 27 años. Este orgulloso soldado se negaba a dejar de lado su honor y perder la guerra abandonando el campo de batalla, y es por eso que Oda llama a esta última pieza de pollo el sargento Yokoi, pues al igual que este, fue el último que se quedó en el campo de batalla cuando la guerra ya había terminado. Cuando el sargento Yokoi fue descubierto y devuelto a Japón, su mensaje al llegar al país fue: es con muchísima vergüenza que regreso a Japón. Oda, por su parte, bromeó con esto al escribir: es con muchísima vergüenza que comienzo el volumen 89.
Tenemos que entender algo. Japón, como todo país, está dividido y hay gran parte de la isla del sol naciente que prefiere mantenerse alejada de cualquier relación con la Segunda Guerra Mundial y el papel que ellos jugaron en ella, ya que para algunos es solo un vergonzoso recuerdo que además terminó en una derrota y en las terribles bombas atómicas. Sin embargo, la otra parte del país, la más patriota, honorable y en su mayoría mayor, causó un gran revuelo debido a Oda haciendo mofa a alguien que de cierta manera fue un héroe de guerra y un soldado que no se dio por vencido jamás en su batalla incluso 27 años después de haber terminado. Shueisha no se tomó esto como un juego y es por eso que en nombre de la editorial compuesta de más de 45 revistas comunicaron una disculpa que se extendía a todo el país en nombre de ellos como editorial y del mismísimo autor del manga, Oda, quien hizo un chiste que hirió sensibilidades, prometiendo que tendrían mucha más consideración en el futuro con los mensajes que aprobarían de parte de los autores. Sí, realmente a Oda le llegó un gran tirón de orejas que, más que su comentario sobre el fútbol coreano que vimos hace un rato, esta vez tocó un tema realmente delicado, la Segunda Guerra Mundial y el papel de Japón en ella. Debido a este chascarrillo, por supuesto que las siguientes ediciones de este tomo de One Piece no incluyeron el mensaje de Oda, e incluso algunas ediciones de One Piece en el extranjero también la omitieron por completo. Espero que esta sea la última vez que Oda se mete en problemas con sus mensajes al mundo, pues no estoy seguro de cómo reaccionaría el país si el autor mete la pata con sus palabras una vez más. La decapitación de Kenji Goto. El día 1 de febrero del año 2015 estrenó el episodio número 680 de One Piece, titulado El plan de exterminio de Dressrosa. En este episodio hay una situación bastante curiosa, pues como sabemos, cuando los juguetes vuelven a su forma original gracias a las hazañas de Usopp en su combate contra Sugar, Kyros es uno de dichos juguetes que recupera su aspecto humano, como venganza por los 10 años en que vivió como juguete y por todo el mal que le ha hecho al reino y por supuesto a su familia. Kyros da un ataque certero contra el Shichibukai, acertando un corte que termina con Doflamingo y su cabeza completamente separada de su cuerpo. Sin embargo, algo extraño sucedió cuando las versiones de streaming de este episodio aparecieron un día después en las plataformas de internet, pues en vez de ver a Doflamingo con una extraña textura de hilos como en la versión que vieron en televisión el día anterior, y de no tener ninguna toma en la cual su cabeza se vea separada de su cuerpo, en la versión de internet la herida se veía de manera más explícita, sin los hilos censurando el corte de Kyros y claro, también se veían tomas en donde directamente se apreciaba el cuerpo y la cabeza de Doflamingo separados. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué hubo dos versiones, una con y sin censura? Pongan atención a lo siguiente. El día 25 de octubre del año 2014, el periodista japonés Kenji Goto viajó a Siria con la esperanza de encontrar y recuperar a Haruna Yakawa, otro japonés que era rehén hace un tiempo en el mismo lugar. Goto era un misionero de la paz, alguien que dedicaba su vida a viajar a lugares del mundo en donde reinaba la pobreza o la guerra y ayudaba a quienes lo necesiten, brindándoles ayuda, cobertura y visibilizando las injusticias alrededor del mundo. Lamentablemente, su misión falló apenas un día después de haber empezado, cuando Kenji Goto fue también capturado una vez que sus intenciones de recuperar a sus compañeros fueron descubiertos por miembros de ISIS. A pesar de que el gobierno japonés le advirtió más de 3 veces que no viajara a un lugar tan peligroso, Goto no aceptó las recomendaciones de sus compatriotas y ahora estaba viviendo en carne propia las consecuencias de subestimar la infinita malicia que habita en el corazón humano. Militantes del Estado Islámico grabaron un video el cual fue compartido a través de internet, en el cual mostraban a los 2 hombres secuestrados, exigiendo un total de $200 millones por su libertad. El gobierno japonés, como era de esperar, no cumplió con las demandas de este grupo extremista y no sacrificó tanto dinero por Goto y Yakawa. La
madre de Goto, en un intento desesperado de apelar a la piedad y la misericordia de los secuestradores, envió un mensaje 3 meses después de su secuestro, pidiendo que le perdonen a su hijo la vida junto a su compañero, pues ellos eran inocentes de cualquier crimen en su tierra. Lamentablemente, la crueldad de los secuestradores no sabe de piedad ni de misericordia, haciendo que un día después de recibir el mensaje de la madre de Goto, estos compartieran una foto en el cual este hombre sostenía en sus manos una fotografía de Yakawa con su cabeza completamente separada de su cuerpo. El Estado Islámico, como última oportunidad, ofreció a Japón una oferta más, y esta era entregar a Goto con vida si ellos a cambio le entregaban a Airi Shawi, un bombardero suicida prisionero desde el año 2005. Lamentablemente, como aquel prisionero ni siquiera se encontraba en terreno japonés, el intercambio no se pudo llevar a cabo, haciendo así que el día 31 de enero del año 2015, ISIS haya compartido un brutal video en el cual Kenji Goto era brutalmente decapitado frente a las cámaras, dándole muerte al instante. Este incidente causó una gran conmoción en la prensa japonesa, y durante muchos días la televisión del país no se dedicó a nada más que no sea hablar de este incidente, las consecuencias de la familia de los afectados y, por supuesto, a velar con respeto a los fallecidos. En respuesta a esto, con una velocidad excepcional de un solo día, el episodio número 680 de One Piece fue censurado y transmitido con la versión que vimos hace un rato, con Doflamingo teniendo hilos en su cuello, ocultando así su cabeza cortada, pues esta se asemejaba demasiado al incidente en el cual, pocos días antes, 2 ciudadanos japoneses sufrieron el mismo destino a manos de los terroristas de ISIS. El asesino de Akihabara. El día 22 de junio del año 2008 se estrenó en Japón el episodio número 359 de One Piece, El sueño robado de Sanji. Este capítulo contenía la batalla de Sanji vs Absalom durante el arco de Thriller Bark. Como bien recordamos, la batalla tuvo una condición especial, pues Sanji luchaba mientras a la vez protegía a Nami de no caer al suelo y lastimarla. Si eres de las personas que vio One Piece semana a semana durante el año 2008, sabrás que luego de recibir demasiados golpes, Sanji no fue capaz de sostener a Nami y eventualmente la dejó caer. ¿Por qué sucedió esto? Porque Absalom, en un punto, simplemente le dio un golpe demasiado fuerte en la espalda que terminó haciendo que no resista más el dolor, haciéndolo perder su postura y dejando caer a Nami. Sin embargo, si eres de los que vio One Piece durante los últimos años, probablemente hayas visto una versión diferente de esta pelea. Resulta que la versión del 2008, la de televisión, estuvo censurada bajo mandato absoluto de Fuji TV, cadena de televisión que emite One Piece. La versión más moderna, que de paso es la que sigue al manga, es una en la que, luego de no darse nunca por vencido en dejar caer a Nami, Absalom termina frustrándose y clavándole un cuchillo en la espalda al cocinero, haciéndolo caer, soltar a Nami y decir un diálogo sobre lo triste que sería el haber manchado con sangre el vestido de esta muchacha. Si bien esta censura es más o menos aceptable, realmente no era necesaria y no era tan violenta como para no poder sido transmitida en televisión. Entonces, ¿exactamente qué pasó? La ausencia del cuchillo se debía a un incidente en la vida real. El asesino de Akihabara. 14 días antes del estreno del episodio de One Piece, el inocente barrio otaku de Japón fue víctima de un sanguinario y escalofriante evento que es catalogado como la masacre de Akihabara o Akihabara Torima Jiken. Ese día, Kato Tomohiro, de 25 años, fue el responsable de un incidente que terminó con 7 vidas humanas. Apenado por su vida laboral, amorosa y social, este hombre japonés rentó un camión con el que minutos más tarde arrasaría contra 5 personas a máxima velocidad. Luego de eso, bajó del camión para continuar corriendo alrededor del barrio comercial y apuñalar a 12 personas con un cuchillo que compró 4 días antes, mientras gritaba y exclamaba lo terrible que era su vida. La escena era una pesadilla,
pues en plena vía pública y a luz del día se veía un camión manchado de sangre junto a los cuerpos inconscientes de quienes fueron atropellados por esa máquina de toneladas, mientras un hombre desquiciado quitaba vidas una tras otra con un arma punzante. Una vez que la policía llegó al lugar y lo apuntaron con un arma, Kato finalmente dejó caer su cuchillo y se dio por vencido. Una vez llegado a la comisaría, el equipo de investigaciones se dedicó a averiguar el origen de este ataque, sus motivaciones, posibles señales que hayan advertido que esto pasaría. Kato era un hombre extremadamente retraído, una persona tímida que vivía con frustraciones comunes de la sociedad japonesa, pero llevadas al extremo. Sus frustraciones nacían de haber bajado sus calificaciones y no haber podido estudiar lo que quería al llegar al último lugar en su escuela, terminando siendo un empleado menor, siendo la vergüenza de la familia, quienes siempre le exigieron el máximo de los desempeños a él y a su hermano, de quien hablaremos más tarde. El día anterior a la masacre, el jefe de Kato le llamó la atención frente a todos, y la violencia con la cual este lo regañó frente a sus compañeros lo hicieron pensar que estaba siendo despedido. Y como bien saben, en Japón, perder el trabajo es lo mismo que perder toda tu dignidad, tu vida entera, y te condena a la vergüenza y humillación social. Es por eso que, en un blog de internet, confesó lleno de frustración algunas horas antes del incidente: mataré a gente en Akihabara. No tengo novia, no tengo amigos, no tengo vida ni nunca la tendré. Siempre seré ignorado porque soy extraño y feo. Soy basura. No, ni siquiera me alcanza para ser basura, ya que la basura es útil y la puedes reciclar. Está claro que Kato pasaba por una terrible depresión y que su vida no había sido fácil, y cuando sus frustraciones lo superaron, de un momento a otro ya era el culpable de la muerte de 7 personas inocentes tras un ataque de ira. De hecho, entre sus declaraciones, este hombre dijo que ni siquiera recordaba gran parte de lo que hizo, dejando claro que su frustración era tan grande que literalmente esa emoción tomó el control de su cuerpo y mente en pleno ataque, dejando de ser de cierta manera él mismo. Kato fue condenado a pena de muerte algún tiempo después del incidente y fue ejecutado casi 14 años después, luego de posponer la condena lo más posible, el 26 de julio del año 2022. Lamentablemente, toda la familia de este muchacho recibió un gran golpe debido al acto de Kato. Su padre y su madre cayeron en una de las más profundas depresiones, siendo internados ambos durante años. Sin embargo, el peor de todos los destinos se lo llevó su hermano menor, quien, sintiéndose culpable y avergonzado por lo que hizo su hermano, decidió quitar su propia vida 6 años después del incidente, así librándose del peso de ser el hermano de un criminal tan terrible. Debido a este incidente, no solo One Piece, sino que la serie japonesa Super Sentai e incluso la entrega número 4 de la saga Metal Gear Solid tuvieron que cambiar contenido o posponer sus estrenos debido al accidente. La historia tiene más detalles pequeños de los que se podría hablar, sin embargo, eso es lo esencial para entender por qué aquel episodio de One Piece cuenta con 2 versiones diferentes. Esta fue la historia de la masacre de Akihabara. Oda es comunista. Sí, lo sé, esta entrada puede parecer algo ridículo luego de haber tocado temas tan delicados en los puestos anteriores, pero creo que es necesario un pequeño puente entre lo que acaban de escuchar y lo que hablaremos más adelante, pues lo que se viene es realmente desagradable. Sobre Oda siendo comunista, esto es sencillo. En la entrevista que se llevó a cabo el año 2003 entre Eiichiro Oda e Iñaki Godoy, actor que interpreta a Luffy en la versión live action de One Piece, se pueden ver diversas imágenes de personajes de cine y personas que en general son admiradas por el autor o que le han servido como inspiración. Sin embargo, llamó bastante la atención ver que, en su oficina de trabajo, se encuentra una ilustración de Ernesto Che Guevara, famoso revolucionario comunista del siglo XX. La imagen de este personaje histórico está ligada a una horrible reputación por el grupo de opositores de su ángulo político, así como también ha sido conocido como un
héroe y ejemplo a seguir de la revolución por quienes lo admiran y por los países que se han sentido y han estado oprimidos por otros. No es mi intención dar una postura política en este video, pero las ideas extremistas, ejecuciones, muerte de mucha gente inocente bajo su nombre y por supuesto sus ideologías totalitarias son entre otras cosas lo que ha posicionado a este personaje histórico como alguien completamente criticable y condenable de parte de los opositores. Siendo un personaje público tan criticado, a todo el mundo le llamó la atención que Oda, al dibujar, cada vez que mire hacia adelante, tendrá el rostro de este revolucionario frente a él. A ver, es cierto que One Piece es un manga que usa la libertad como eslogan y principal mensaje, y no quiero venir tampoco a dar clases de qué entiende Oda por libertad ni cuál es el mensaje político que One Piece quiere dar, porque no es el momento. Es más, yo mismo he conocido fans de One Piece de todos los sectores políticos, por más irreal que suene, y disfrutan la obra cuando One Piece claramente se burla del totalitarismo, la alta burguesía y los gobiernos incompetentes, pero aún así he conocido a gente que deformando la obra terminan sacando un mensaje distinto de la misma y acomodándolo a sus respectivos ideales y preferencias políticas. Sin embargo, cuando dentro de la oficina de Oda hay una figura del Che Guevara, la cosa se pone sospechosa. Defendiendo a Oda y dejando de lado cualquier favoritismo por este hombre, tenemos que pensar que este personaje no pertenece a su cultura. Quizás él no está al tanto de lo polémica que es su imagen en algunos lugares del mundo, y solo lo ubica por su papel como líder y su importancia en la historia. Es más, nosotros podemos decir por ejemplo que Hitler fue un gran hombre, no porque sea amable ni generoso, sino que porque su carisma de niveles estratosféricos lo hicieron capaz de engañar y dominar a millones de personas y casi hacerse con el mundo entero. Creo que de la misma manera, Oda no justifica los actos de esta figura política, pero sí le interesa mucho su impacto en la historia. Oda es un amante de la historia universal y de las implicaciones que cada conflicto bélico ha tenido en el mundo. Su obra claramente refleja esto y envía un mensaje de paz inspirado por las injusticias sociales que hemos visto en el mundo real a través de la historia. Y para reflejar bien su mensaje, debe entender de lo que habla y escribe en su manga, leyendo a todos. No por nada el autor agregó a Gaburu, quien justamente fue un líder revolucionario fallecido y cuyo nombre Gaburu se parece mucho a Guevara. Sé que estoy dándome demasiadas vueltas solo por una imagen que para muchos espectadores es inocente y banal, así que prefiero concluir simplemente diciendo que Oda es un autor muy completo, que le gusta conocer todas las caras de la historia y no solo una, y quien por supuesto necesita tanta inspiración como sea posible para escribir su historia. Es por esto que tener una imagen política tan polémica como el Che Guevara en su habitación es una poderosa arma de inspiración para cuando quiera agregar elementos relacionados a la revolución en su obra, pero el hecho de que mucha gente detesta y odia a este personaje y que se las agarraron con Oda de manera personal, eso es un hecho. Nobuhiro Watsuki. Watsuki Nobuhiro es el nombre del artista de manga responsable del popular shonen de los 90, Rurouni Kenshin. Este manga cuenta la historia de un despiadado samurái que, dejando atrás su oscuro pasado lleno de sangre y desesperanza, comienza a vivir una vida pacífica. Sin embargo, falla en su intento de vivir sin muerte ni batallas. Su pasado como destajador de hombres simplemente no lo deja en paz, y enemigos del pasado se dedican a perturbar su nueva vida y sus nuevos seres queridos. No miento cuando digo que este manga y anime son espectaculares, y es sin duda una de las mejores experiencias leyendo un manga shonen que he tenido en mi vida. Sin embargo, el tema más importante acá es su autor. Nobuhiro Watsuki fue maestro de Eiichiro Oda y le enseñó muchas de las bases y métodos de trabajo a la hora de hacer manga. A través de los años, Oda ha insistido en lo mucho que su maestro Watsuki significa para él y lo muy agradecido que está de que le haya enseñado durante los 90. Se podría decir, sin exagerar, que el hecho de que nosotros podamos hoy en día leer el manga y disfrutar del anime de One Piece semana a semana, se lo debemos en gran parte a este hombre, Nobuhiro Watsuki, quien con su profesionalismo guió a Oda y le enseñó la disciplina necesaria que más adelante el autor usaría para publicar su propia obra. Sin embargo, el día 21 de noviembre del 2017,
La policía japonesa estaba llevando a cabo un operativo para requisar material ilegal que supuestamente había llegado hasta el domicilio del autor. La policía entró rápidamente a la casa de Watsuki, quien en ese entonces se encontraba dibujando la continuación de su manga Rurouni Kenshin en la revista Jump Square desde septiembre de ese mismo año. Sin tiempo para hacer nada, Watsuki solo podía observar mientras la policía daba vuelta a su casa entera en búsqueda del material ilegal que sus fuentes de información reportaron había en dicho hogar, y luego de una intensa búsqueda, la policía finalmente lo halló. El material encontrado no puede ser descrito de una manera que no sea asqueroso y escalofriante, pues dentro de su oficina fueron encontradas decenas y decenas, torres y torres, cientos de gigabytes con cientos de videos de pornografía infantil, lo cual de ahora en adelante llamaremos material X para no repetir esa palabra y que YouTube no me baje el video. Según se dice, la cantidad de material X en su apartamento era simplemente tanto que incluso se abrió la posibilidad de que Watsuki no solo sea un consumidor de este contenido, sino que además un distribuidor de la misma, pues directamente no es normal, o mejor dicho, es casi imposible pensar que una sola persona posea tanto material de ese en su casa, pues simplemente nadie tendría tiempo para consumir tanto. Watsuki fue inmediatamente puesto ante el sistema judicial japonés y grandes investigaciones fueron abiertas para averiguar las razones y maneras en que este autor se hizo con tantos gigas y gigas de este material. Las confesiones del autor fueron simplemente impactantes, pues fue con gran frialdad que, al preguntarle acerca de su gusto por este material, Watsuki declaró: "Me interesa mucho ver niñas pequeñas desnudas". Gracias, Watsuki. No nos habíamos dado cuenta. Creo que las montañas de DVDs ocultos en tu oficina no eran suficientes para saber que te gusta este tipo de contenido. Es más, cuando el autor, con fines investigativos, fue consultado acerca de exactamente qué tipo de material es el que consume y cuáles son sus gustos personales, confesó: "Me gustan las niñas en sus últimos años de escuela primaria y en las que están en sus primeros años de escuela secundaria". En otras palabras, el rango de niñas que este autor disfrutaba ver en situaciones eróticas y comprometedoras es de 11 a 13 años de edad, simplemente asqueroso y repudiable. Su manga fue completamente puesto en pausa en ese momento, siendo dejado fuera de la revista en esa semana en adelante, por posesión de contenido que iba en contra de la protección de la infancia en Japón y el daño que hizo al alimentar y apoyar un mercado tan macabro, más la dignidad de niños que fue profanada por los productores de ese material. Watsuki fue llevado a una corte en la cual, de manera decepcionante y despreciable, se balanceó entre condenar al autor a unos cortos 2 años de prisión. La peor parte de todo esto es que sin nadie saber exactamente cómo, Watsuki fue capaz de salir completamente libre de tiempo en prisión, es decir, que no pisó la cárcel ni por un segundo como conclusión de toda esta drama. Por más horrible y repudiable que suene, solo fue multado con 200,000 yen por sus crímenes de posesión de material X, lo cual equivale a unos 1.800 míseros dólares. Si pensabas que la conclusión de la historia hasta este punto ya era lo suficientemente impresentable y que el castigo fue claramente insuficiente si lo ponemos en la balanza con la cantidad de daño que este hombre causó, Watsuki volvió solo 5 meses después a trabajar de vuelta en la revista de manga y Rurouni Kenshin Arco de Hokkaido volvió a ser publicado en la revista de manera semanal sin problema alguno. Para empeorar las cosas, Eiichiro Oda no parece tener ninguna especie de juicio ni problema sobre el escándalo de su maestro. Nunca ha demostrado rechazo por el hecho de que ahora un hombre culpable de haber poseído material ilegal esté dibujando un manga que será leído por menores. Y más allá de eso, Oda ignora por completo este incidente y ha llegado a tener apariciones públicas y entrevistas con Watsuki sin problema alguno, incluso luego de este asqueroso momento, hablando con él como si nunca nada hubiera pasado, riendo, recordando buenos tiempos y hablando acerca de desearle un buen futuro como mangaka. Esto solo se vuelve más perturbador y desagradable
cuando Oda tiene una hija que está exactamente en el rango de edad que quien conversa con él y se ríe mirándolo a los ojos, prefiere de manera carnal. La actitud de Oda y su apoyo a un criminal tan despreciable hace que hoy en día miles de fans alrededor del mundo lean One Piece, pero rechacen a Oda por seguir dando aliento a un hombre culpable de un crimen tan horrible. Directamente, hay gente que se niega a leer One Piece debido a esto, mientras el otro grupo simplemente es capaz de leer las aventuras de Luffy y sus amigos separando al autor de la obra e ignorando el hecho de que Eiichiro Oda oficialmente es amigo e idolatra a un hombre que objetivamente poseía montañas y montañas de este asqueroso contenido. Hay un gran debate moral, cultural y ético acerca de Oda no despreciando a su maestro, quien básicamente es el responsable de que Oda pueda vivir de su pasión como lo es el manga hoy en día, pero estos son los hechos, y aunque quizás algún día me extienda más en el tema, esta es la historia del crimen de Nobuhiro Watsuki y cómo Eiichiro Oda, creador de One Piece, lo apoya a pesar de todo. Y acá estamos, la última entrada del iceberg. Ha sido toda una aventura, ¿no? Sé que puede ser algo mata pasiones hacerlo ahora, pero antes de dar el último puesto en este iceberg, haré dos cosas. Primero, pedir que le des un me gusta al video, por favor, para que YouTube no le dé un shadow ban y todo mi esfuerzo no se vaya a la basura. Y segundo, deja un comentario que solamente entienda la gente que realmente llegó hasta esta parte del video. Algo así como un código secreto para los que realmente apoyan el contenido. Deja el nombre de una fruta o verdura en los comentarios. Si lo haces, sabré que realmente no te saltaste hasta el final ni sacaste el video a medias. Habiendo dicho eso, muchas gracias por apoyar mi contenido y vamos con la última entrada. Shimabukuro. Quizás mientras veías One Piece, te encontraste con este extraño especial, en el cual Luffy, Goku y un tipo con cabello azul llamado Toriko participaban en una aventura en conjunto. El personaje de cabello azul es el protagonista del manga homónimo, Toriko. Este hombre, Shimabukuro, o Shimabu en su forma corta, conoció a Oda durante el año 96, y desde entonces ambos desarrollaron una gran amistad y rivalidad. Tanta fue la chispa que sacaba el uno del otro, que el primer manga publicado en la Jump por Shimabu y el primer capítulo de One Piece por Oda estrenaron solo con un capítulo de diferencia, es decir, pertenecían literalmente a la misma generación de artistas al llevarse solamente una semana desde sus comienzos. La relación entre ambos mangaka era profunda y personal. Ambos recurrentemente visitaban bares, restaurantes y tenían cenas en las cuales hablaban de sus futuros como artistas de manga. Viéndolo de esta manera, no es imposible que Shimabu incluso sepa información sobre el final de One Piece que nadie en el mundo conoce, pues su relación con el autor de la obra era simplemente tan cercano que se podría decir que ambos fueron los mejores amigos durante un largo tiempo. Hoy en día Shimabu es recordado por su manga y sus grandes éxitos. Sin embargo, también es recordado por un vergonzoso y oscuro caso que tomó lugar hace más de 20 años. A inicios del nuevo milenio, Shimabu era un usuario recurrente de los foros de internet y telefonía japoneses. En dichos sitios, como bien sabemos, la gente es capaz de ocultar su identidad detrás de nombres de usuario y crear toda una persona nueva, diferente a quien eres en realidad, una más interesante, más exitosa, o en este caso, Shimabu llegó a elegir a un hombre menos reconocido de lo que realmente era en la vida real, pues de entre todo el mundo, él se hacía llamar un hombre de negocios de una marca de computadoras. Fue en uno de estos foros de internet donde se dio cuenta que dicho portal tenía otra función, una función oculta y desagradable que, aprovechándose del poco seguimiento que el internet tenía en esos años, se daba a la luz del día, y un servicio que este hombre, al saber que existía, pagó y contrató de inmediato. Exactamente, Shimabukuro, el autor de Toriko y amigo personal de Eiichiro Oda, pagó por prostitución infantil.
A los 27 años se hizo pasar por un hombre de negocios y concretando un repulsivo trato de 80,000 yenes, que en ese tiempo y adecuados a hoy en día debe corresponder a unos $1,000. Shimabukuro pagó por servicios sexuales a una menor de edad de manera clandestina y completamente ilegal, haciendo a una chica escolar llevar a cabo toda clase de actos sucios y cumplir sus fantasías. Shimabukuro, convicto y procesado por la ley, fue condenado a 2 años en prisión. Sin embargo, nuevamente el sistema judicial japonés decepciona cuando, luego de ser capaz de posponer su condena a 4 años en el futuro, esta realmente nunca se terminó concretando. Al igual que en el caso de Watsuki, Shimabu no pagó por sus actos y llevó a cabo un crimen contra la infancia japonesa, saliendo completamente impune luego del proceso legal. Su manga, que había sido cancelado en el 2002 debido a este incidente, fue nuevamente publicado y continuado en el año 2005 en la mismísima Shonen Jump, y luego de terminar, Toriko fue publicado bajo su nombre durante 8 años. Aún luego de llevar a cabo el crimen, Eiichiro Oda sigue en contacto con Shimabu, siguen siendo amigos, saliendo y comiendo juntos. En el año 2011 dibujaron un manga en conjunto, en el cual los personajes de ambos manga comparten una pequeña aventura. Este es el segundo amigo personal de Oda que ha estado relacionado a crímenes que tienen que ver con menores de edad y con conductas repulsivas ante ellos, haciendo que trágicamente el círculo de amigos más cercanos de Oda sean criminales convictos por razones tan asquerosas como crímenes contra la infancia. De Watsuki, por lo menos, no se ha sabido acerca de encuentros en la vida real con niños y por eso hasta cierto punto no hizo daño directo a nadie, a pesar de poseer cientos de DVDs ilegales. Sin embargo, Shimabukuro, aparte de tener este tipo de material, pasará a la historia siempre como el mangaka, o mejor dicho, amigo personal de Eiichiro Oda, creador de One Piece, quien pagó por prostitución infantil de parte de una escolar menor de edad. Advertencia. Advertencia, se ha desbloqueado un nuevo tier del iceberg, el abismo infernal. Hasta este nivel solo llega el más desagradable, lo más oscuro, el más innombrable de los crímenes contra la existencia de la vida misma. Sigue el video bajo tu propio riesgo y no me hago responsable de los traumas causados por lo que estás a punto de escuchar. La advertencia está hecha, así que acá vamos. Lo más perturbador y terrorífico, lo que haría llorar al mismísimo Satanás es... One Piece estará en descanso la próxima semana. ¡No! ¡No! ¡Alejen eso de mí! ¡Por favor, no me hagan ese daño! ¡No! Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal, corazón. ¿Qué te parece esta lista de eventos perturbadores, incómodos y asquerosos relacionados al universo y lo que rodea la creación de One Piece? Yo me lo pasé excelente haciéndolo, pero sí debo decir que demoré como 2 o 3 meses haciendo este guión. Así que repito, si le das me gusta al video y si te suscribes al canal para ver más contenido de One Piece y documentales de más de 1:30 como este, por favor, suscríbete al canal. Me harías un gran favor. Hace mucho tiempo que tenía pensado hacer un iceberg de One Piece diferente, uno que no esté lleno de mitos e incoherencias como los típicos que te encuentras en internet, sino que sea uno real. Y este es el caso. Así que de nuevo, muchas gracias por ver el video, espero no haber incomodado a mucha gente ni haberles arruinado One Piece ni Eiichiro Oda, aunque probablemente lo hice con esos últimos datos en el iceberg, pero había que hacerlo, pues son datos oficiales, confirmados y legales en Japón. Así que eso es todo, creo que me despido, aunque me da penita porque ya llevo como 3 horas grabando el guión y no quiero despedirme, pero todo tiene su final. Nuevamente, muchas gracias por el apoyo, sus likes y comentarios. Así que sin nada más que decir, yo soy Gab y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!